y hoy la verdad es que estoy muy contento, tenía mucha expectativa y ganas de que viniera, lo venimos intentando desde el año pasado. Luisa Romanazzi, clave para esta gestión, ya está con nosotros Ernesto Tenenbaum. Ernesto, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo andan, chicos? Gabriel, bien, Florencia, bien, gracias. Leandro, ¿cómo andan? Muy bien. Y quiero hacer una mini Luisa, intro porque... ¿cuánto hace que la soportás? No, a Luisa, que la conozco, Hagamos grupo, 3 años. Hagamos un grupo de los que tienen como productora a Luisa. víctimas anónimas, ¿viste? Como alcohólicos muchos, anónimos. Que ella nos soporta a nosotros, Sí, al muy contrario. Iba a decir, lo sigo a Ernesto desde hace, qué sé yo, como todos los que estamos acá, salvo ella que es más joven, 30 años, escuchándolo, leyéndolo. No es para tratarlo de viejo, pero nosotros también ya tenemos nuestra edad, sí, vos lo decís habitualmente. La mayoría de las veces en estos 30 años coincidí con sus posiciones, otras veces no tanto. En muchas ocasiones me encontré peleándome con la radio, con la tele, discutiendo con un tipo que no me podía responder. En una etapa creo que lo escuchaba solamente para eso, para putearlo. Viste que hay mucha gente que lo escucha a Tenenbaum para putearlo, Sí. pero ¿qué significa esto? Esto significa de que vos cuando lo escuchás decir algo con lo que no estás de acuerdo, no decís, este tipo me está operando, este tipo está defendiendo intereses que no son los propios, no está diciendo lo que piensa. Siempre que lo escuchás sentís que te está diciendo lo que realmente piensa y que está defendiendo intereses que son meramente los periodísticos. Y eso es admirable realmente y no hay muchos tipos así en el periodismo. Pero además creo que fue desarrollando, quizás en los últimos, no sé, en las últimas décadas, ya me pierdo porque realmente hace mucho que lo escucho y lo leo, un estilo de conducción en radio de mucha cercanía, que hace que si lo escuchás seguido sientas que lo conoces. Yo creo que personalmente no lo había visto nunca. Creo que un día con María te hicimos una nota, me parece. Con María, Con el sí, centro, totalmente. Cuando estaba Alberto en la campaña, Alberto Fernández, yo lo cubría la campaña. Digo que sentís que lo conocés y que también lo querés un poco. Y en eso también lo admiro porque es muy difícil de lograr. Así que muchísimas gracias por venir. No, me emociona, te juro que me conmueve lo que decís, porque vas viendo tu vida pasar de repente. Sí. ¿Viste? Hay momentos en que uno está con la pasión que tiene este trabajo en la vida cotidiana, el día a día, cada día haciendo lo que te parece que tenés que hacer en el programa. Yo, por ejemplo, recién encontré en Twitter un fragmentito de 1 minuto de Lelutier donde bromean con inventar un enemigo y es muy gracioso. Entonces, la vida de uno cuando está trabajando en periodismo, ustedes lo saben, es todo el día, bueno, ¿qué cuento? ¿Qué hago? ¿Qué cosa divertida incorporo? Bueno, estás mirando hacia atrás y de repente vos empezás a hablar de todo lo que decís y lo que vos sentís que yo genero y es muy emocionante porque vos tenés porque son muchos años de pasión. Básicamente lo que vos contás es eso, son muchos años de pasión. Y no sé qué más decir de eso. A ver, te diría 2 o 3 cosas. Yo, en términos de comunicación, creo muy profundamente en que un periodista debe correrse el lugar de referente. Si un periodista no debe ser el foco al que vos escuchás para que te diga la verdad. Y creo que lo que se escucha en el programa de radio es una cosa de sentido del humor donde, por ejemplo, yo me dejo y como estimulo. Bulinear. Exactamente. Eso, yo no digo que sea mejor o peor que otros, pero es muy difícil que vos escuches bullying a Roberto Navarro o a ¿cómo se llama? A Longobardi o a Nelson Castro. Hay un lugar, o a la Nata mismo. Aunque la Nata tenía siempre cierto sentido del humor cuando yo laburaba con él, pero esa historia de que somos todos pares, porque también me permite a mí cargar al otro y se genera algo muy, muy nuestro, que es una mesa de café donde hay momentos donde nos boludeamos, hay momentos donde entra la humanidad. Yo el otro día decía que la estructura tradicional de muchas series, lo decía en la radio, es que, por ejemplo, Doctor House o 6 Feet Under, en cada capítulo hay un enfermo o hay un muerto. Y esas son historias particulares de cada capítulo. Pero en el medio hay algo que une a todos los capítulos, que son la historia de los protagonistas. Y yo estoy seguro que, y entonces pensaba, con el programa de radio, y ahora quién puede ayudarnos, que tenemos 10 años ya, en marzo 10 años, se puede hacer lo mismo, se puede ver cómo en un programa de radio se puede contar el país, y en el medio la historia de sus protagonistas. Entonces yo contaba, bueno, Yami quería quedar embarazada varias veces, finalmente lo logró, pero en el momento que nace es con tensión porque rompe bolsa, no sé, hay un problema, no llega el SAME, me llaman a la mañana y finalmente nace. Tamara sale con un ruso, después sale con un yanqui, después sale y termina con un judío peronista, ahí estabilizándose. A mí se me muere mi mejor amigo, no sé, y vas contando. Jairo tiene hijos. Entonces la gente que va escuchando cuando
la comunicación es humana, va conociendo algo chiquito, porque son fogonazos, no es que vos conocés al otro, pero conocés algunas cosas de qué les fue pasando, dónde se fue de vacaciones, cuáles son sus frustraciones, sus tics, sus locuras, sus momentos. Y entonces yo creo en eso, creo que... la primera mañana también te lo da eso, ¿no? La primera mañana de radio particularmente creo. Yo creo que la segunda... Como yo hice más abierto. Yo hice la primera tarde en Mitre y era igual. Ah, igual. Y sí, y siempre... Y yo, en algún momento, Porta, que era un muy buen gerente de noticias de Mitre, me decía, vos te falta algo de conductor. Digo, yo no creo en esos conductores, no lo voy a hacer bien. Creo que hay que hacer algo más horizontal, creo que muy llano, sí. Claro, entonces eso me parece que genera esto que vos decís, que el tipo te quiere pero te putea. Claro, entonces, sí. Y después lo otro que uno va aprendiendo con el tiempo es a no pensar qué piensan de vos, a no preocuparte por eso. Es decir, en apostar a que si vos sos genuino, con el tiempo eso se va a notar. Esto que vos decís, bueno, hay cosas que en cada momento estoy pensando cosas distintas. Es decir, hay una posición básica mía que es un tipo que viene del progresismo, que hay un momento que piensa que el progresismo se pasó 4 pueblos. Y entonces hay cosas que están mal, que no se puede hacer determinados chistes, que no se puede bromear sobre determinadas cosas, que no se puede tener algunas ideas, que no se puede discutir algunos personajes. Bueno, entonces, perdón, te hago un paréntesis. pero, vos decís una frase. Y en esa dinámica, de repente aparece la derecha que se pasa 10 pueblos. Claro. Entonces, ¿cuál es el lugar del tipo que, sintiéndose partícipe de los valores de derechos humanos, feministas, y tantas otras cosas, distribucionista, de justicia social, critica a los que expresan eso, pero no se va a la oposición brutal? Entonces es un lugar incómodo, un equilibrio muy inestable, donde hay veces que lo que genera es, che, está bien lo que está diciendo este tipo, depende de dónde estés parado vos, y hay veces donde te dice, che, este tipo es un facho. Y así, claro. y eso pasa con los entrevistados. Yo he entrevistado a Cecilia Pando. Entonces, una vez que esté pegado a Cecilia Pando y a Ingrid Beck. ¿Por qué? Porque había un juicio contra Barcelona de Cecilia Pando por cómo lo habían puesto en tapas, que había ganado. Yo tenía ganas de entender, entonces la entrevisto a ella. Y después la entrevisto a Ingrid Beck. Ingrid Beck salió diciendo, no entiendo que hayas entrevistado a Cecilia Pando. Bueno, mi idea es que sí, que todo entrevistado es un entrevistado. Podés salir mal que yo, pero... Vos decís una frase que siempre me remarca mi amigo Nico Goodman, que habla mucho de tu manera de hacer aire en radio, que es que a veces decís, no sé si estoy de acuerdo con esto que voy a decir ahora. Sí. Es como, la cabeza totalmente abierta y puesta sobre la mesa. No sé si estoy de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Bueno, una cosa que uso mucho últimamente es la frase, hasta donde mis herramientas me permiten pensarlo, esto va al carajo. Entonces va al carajo. Claro. Pero tengo mis herramientas. Por ahí hay herramientas, Milei te aparece con otra herramienta y hay herramientas, y mis herramientas muchas veces fallan. Y entonces, sobre cualquier cosa, te diría, hasta donde mis herramientas me permiten pensarlo, creo que Boca es favorito del partido con Estudiantes. Ahí está, sí, porque tenemos un Mostero sentado al lado. Estuvimos hablando por el Hay una rivalidad acá, sí. Me dijo, no sé, no lo voy a decir al aire, porque te va a complicar mañana cuando tengas. Pero diste un resultado. ¿Qué resultado di? No. ¿Hizo un pronóstico? No, yo dije que si podemos marcar a los 3 puntos fuertes de Boca, que son Zenón, Blanco y Advíncula, no me preocupan tanto los delanteros, los 2 uruguayos, porque si vos evitás que el fútbol se genera ahí, me parece que es por los laterales y por el talento y dijo que además ganaron los últimos 2 choques importantes mano a mano. Claro. Lo cual es cierto. Sí. Sí, dale. No, hay algo que me interesa del tema. Vos tenés una posición política. La has marcado, más que nada, yo te escucho todos los días, pero veo que ahora está desatadísimo. No, pero ahora la campaña lo has marcado. Pero quería relacionar esto con el periodismo, porque hay una frase que vos el otro día pusiste de Sloto, que tiene que ver con el lanzamiento de Radio Con Vos, que él decía algo así, lo voy a parafrasear: cuando me dicen periodista equitativo o equilibrado no me gusta, porque eso quiere decir que hay 3 de un lado y 3 del otro, y eso no es así. Yo estoy completamente de acuerdo con esa frase. Hay una confusión respecto de lo que es Corea del Centro, porque ¿de dónde sale Corea del Centro? Que fue una chicana de un tuitero macrista que hoy está en la revista. ¿Hernán Iglesias Silla? No, no me acuerdo cómo se llama. Va a pensar que es una chicana, pero no me acuerdo cómo se llama. No te digo en serio, pero está laburando en Seúl. En Seúl, ok. Y ¿cuál era el tema? Varios de nosotros habíamos sido muy críticos de Cristina, y cuando empieza a crecer el macrismo, empezamos a mirar también el macrismo. Y cuando empezamos a tomar distancia del macrismo, la chicanera de ustedes son Corea del Centro. ¿De dónde venía eso? Que hay el bien, o sea,
Corea del Sur es el bien y es la democracia, y son ellos. Corea del Norte es el kirchnerismo y es la dictadura. Y vos tenés una posición equilibrada entre... Perdón, era Diego Papich. Ese. Gracias, Pablo Alfonso. Y entonces... Y a mí me parece ridículo eso, porque ni una cosa era la democracia ni la otra era la dictadura. Todo ese concepto de Corea del Sur, y además que si hay un lugar feo para vivir es cualquiera de las dos Coreas, mejor Corea del Sur que Corea del Norte, pero la verdad que... Salvo que seas Kim Jong-un, sí. Claro, te gusta, a mí me gusta, preferiría ser Canadá o claro. Suecia. Y me parecía que era un concepto típico, binario, etcétera. ¿Cuál era siempre mi posición periodística? Miramos a lo que hay. Miremos, a ver, cuando asume Macri, no hacemos, está bien, hablamos un poco de Cristina, pero no hacemos arqueología, estamos cubriendo el gobierno que está ahora. Cuando sube Alberto Fernández, estás cubriendo, no estás hablando de Macri todo el tiempo. Me acuerdo que cuando la última experiencia que estuve de laburo con La Nata fue en el 2016 en Canal 13, 6 meses. Y cuando él me llamó, le dije, che, Jorge, vos sabés que yo no hago arqueología, yo hago periodismo, voy a hablar de Macri. Sí, boludo, por eso te contrato, porque te escucho, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, listo. Entonces, hay un periodismo que hace arqueología, que cuando está Cristina habla de Macri, porque Macri, o Cristina o Alberto, hoy cuando está Macri o Milei habla del pasado peronista. Y a mí no me gusta eso, no es mi trabajo, qué sé yo, hay otros que pueden hacerlo, date los gustos, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es, yo me acuerdo en el 2007, cuando estaba Kirchner, todavía no estaba Cristina, yo estaba en Mitre y ya había empezado a criticar duro. Porque además uno viene de una tradición de un periodismo que critica. Entonces vos decís, y en ese momento había una elección en Misiones donde ellos apoyaban a alguien que quería quedarse para siempre, un plebiscito. Sí. Rovira. Que estás, pero en las sombras. Sí, que perdió. Sí. Había pasado lo del INDEC, había pasado un hecho de patoteada en el hospital francés contra periodistas y gente que protestaba, enfermeros, médicos. Y había pasado otro tema. Primero, y además él le había girado mucho hacia la estructura del conurbano. Entonces yo criticaba de Mitre eso, criticaba. Un amigo me pregunta, ¿vos estás más cerca de Macri o de Kirchner? Y yo le decía, yo estoy laburando, qué sé yo, si estoy más cerca de Macri. Entonces me insistía, y al final me dice, bueno, pero si te pongo una pistola en la cabeza, tenés que elegir Macri o Kirchner. En 2007 era, ¿no? Antes del quilombo del campo, que cambió mucho. Y yo dije, no, si tengo pistola en la cabeza, Kirchner. ¿Y por qué se te escucha más enojado con Kirchner que con Macri? Y yo me acuerdo que le dije dos cosas. Le digo, primero, porque debe ser que yo cubro a Boca, no a Chacarita. Entonces el presidente es Kirchner, yo estoy hablando de Kirchner, claro. Como ahora, qué sé yo, Jorge Macri, ¿en qué anda? Es tan absorbente lo de Milei, o Cristina. Yo ayer lo vi de refilón, de Cristina, porque estoy mirando a Milei. Entonces primero eso. Y lo segundo, algo que ya empezaba a pasar, me dice, vos hablas de Macri, criticás a Macri, hay 20 tipos que te invitan a tomar un café, hablas mal de Kirchner, hay 20 tipos que te putean. Hay un momento que la ideología se transforma en abstracta, claro. Tenés que hacer un esfuerzo. Pero me parece que la posición no es equilibrada. Es equilibrada o intenta ser coherente en la idea de mirar al que está. Ajá. Después, por ejemplo, ahí está el equilibrio, o la misma vara, digamos. Ahí está como, sí, tampoco sé si es la misma vara. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, depende de qué pasa en el gobierno. Que eso, cuando empieza Kirchner, por ejemplo, y hace la Corte Suprema Independiente la moratoria jubilatoria. Vos lo elogiaste. Yo no lo quería Kirchner, pero eso me encantó. Y después otras cosas me disgustaron. Y cuando viene el comienzo de la pandemia, a mí me parece que el Estado argentino, todos los estados hicieron algo que fue admirable. Y en ese momento vos decís, che, a mí esto me gusta, porque hay un momento de honestidad intelectual respecto de esto. Y en cada momento tratás de también hacer una narrativa que sea justa y que sea independiente incluso de tus propios impulsos. Yo todo el tiempo me pregunto, che, yo a este tipo lo resisto mucho. Milei expresa todo lo opuesto a lo que yo creo de la vida. ¿No será que esto me sesga mucho cuando cuento todo lo que él hace? Y entonces todo el tiempo estoy preguntando, después Milei es tan potente lo que hace que te arrastra. Te arrastra a favor o te arrastra en contra, y es muy difícil salir de esa trampa. Te mete en la dinámica de estar a favor o en contra. En una época pasaba con Cristina eso. Cristina era tan potente la manera que marcaba sus cosas, sus posiciones, y por momentos tan agresiva que decís, che, no estoy pudiendo pensar. Es decir, para mí, elogiar cosas, que para mí hay una medida de Cristina que es impresionante, que es el matrimonio igualitario. Para mí esa medida es un cambio en la cabeza de la gente. Digamos, yo no imaginaba, lo que imaginaba un derecho terminó cambiando en mi cabeza de una manera impresionante sobre mi relación con mis hijos, por ejemplo.
qué cosas, cómo ves a los demás. Y yo la recontra elogié y la banqué con un dolor, me costaba un huevo porque era tan agresiva ella. Porque a vos te hostigaban aparte en esa época. Entonces hay una cosa que, y bueno, ese es nuestro trabajo, que es un trabajo que el que quiera ver, a mí últimamente muchos kirchneristas me quieren. Entonces te dicen cambiaste. Vas a las fui el 24 de marzo, la última marcha, y una especie de rockstar. Y yo pensaba, y además tengo parientes. Ahora sos el ídolo. No, una cosa increíble. En la misma marcha restaurante donde tenía que ir, por ejemplo, el 24 de marzo yo nunca dejé de ir. Pero iba diciendo, bueno, tomo aire, me van a reputear en arameo, voy. Ahora me adoran. Y algunos dicen, cambiaste. Y es un comentario que yo odio. Le digo, no, yo estoy aplicando los mismos valores que apliqué siempre. Me habré equivocado o no, pero los mismos. Pero no sé si será la dinámica de las redes, pero yo ahora te veo que en algunas cosas te animas más. Por ejemplo, veía que el otro día gastabas a Diego Santilli. Había un tuit de Diego Santilli defendiendo al gobierno y vos posteabas el tuit diciendo, me da risa. Bueno, que no es un análisis político eso, ya estás diciendo. Pero siempre me da risa Santilli. Está bien, quizás antes Twitter no existía. No, pero yo en Twitter siempre fui hincha pelota. Es más, ahora lo digo con más sentido del humor porque sufro menos, porque ya lo conozco el mecanismo. Ajá. En una época, Twitter es muy peligroso porque es muy adictivo. Y entonces, si vos le das bola en serio, estás muy preocupado de lo que se dice de vos en Twitter. Y es un 24/7. Notificaciones, claro, todo el tiempo. No, todo el tiempo, y gente que te dice cosas horribles, pero que le querés demostrar que sos bueno o que vos tenés razón. Eso es toda una pelotudez. En un momento me di cuenta que era adictivo y que yo estaba discutiendo boludeces con gente que por ahí no tenía argumento, o lo que quería era gastarme, un tipo sentado en inodoro gastando a Tenenbaum. Claro. Entonces, en un momento dije, voy a probar qué pasa si un día no tuiteo nada. Y no pasó nada. Y no cambió ni mi vida. Después 2 días, después 3 días, cuando lograste 5 días, ya te das cuenta que podés prescindir de eso, como si fuera cocaína o tabaquismo. Y ahí volvés. Y cada tanto volvés, pero te reís, ¿entendés? No te importa, es una humorada. ¿Te perjudicó como periodista haber dicho abiertamente voy a votar a Massa? Porque yo no me acuerdo que hayas dicho en el 2019 o 2015, y todo el mundo, o sea, ahora estás diciendo lo del equilibrio y todo, pero todo el mundo te tiene como el periodista equilibrado, que escribió qué les pasó con Néstor y Cristina, pero que después fue crítico de Macri, y después plantaste tu posición directamente. Hay otros periodistas que no lo hicieron. Mira, siempre una elección para un periodista es un dilema. En el 2003, Matías Martín me preguntó a quién iba a votar y yo dije que iba a votar a Kirchner porque... En el 2003. 2003, bueno, sí. Porque no había gobernado todavía, era como... No había gobernado y no me arrepiento de ese voto. Decía, hay 2 votos de los que yo no me arrepiento. El 83 con Alfonsín, votos que llegaron al poder. Y el 2003 con Kirchner. Fueron buenas presidencias. Ya que estamos, contanos a quién votaste del 2003 para acá. Es que no me acuerdo. 2007. Mira, no sé, no a Cristina. A Cristina no. Carrió, quizás. No, yo al peronismo no lo volví a votar. A ver si lo en el 11 tampoco. A Wiener votaste en el 11. Muy probablemente, sí. Yo me acuerdo te saco la ficha. No, en el 2011, sí, pero... digamos, nos reíamos porque en ese momento cumplió 70 años mi suegro y había una reunión en casa de 25 personas y eran 22 Wiener, 3 Cristina. Mirá. Y yo jodía con que nosotros vivíamos en Bélgica, que en Bélgica va a ganar el después la parte no belga de la Argentina y va a votar a Cristina. ¿Balotage del 15? Macri y Scioli. Yo creo que habrá votado en blanco, creo que habrá votado en blanco, sí. 19. Pero votado en blanco con dificultad porque yo quería que terminara la etapa kirchnerista. Me parece que ya iba a ser un desastre y no había ninguna diferencia en eso. Entonces, entre terminarla, de hecho, mirá dónde está Scioli ahora, o sea, no era un planteo muy ridículo. Un gran candidato de la historia. Mirá, mi mujer en ese momento trabajaba en el hospital de niños, con un montón de amigas que todas votaban a Scioli y le fueron a hacer micromilitancia. Y me acuerdo que el argumento de ella fue decir, pero nosotros a quién atendemos, ¿cómo a quién atendemos? Claro, ¿de dónde vienen los chicos? Y vienen de la provincia de Buenos Aires, la mayoría. Y el hospital de niños de acá, este tipo estuvo 8 años y todos los chicos que nosotros atendemos vienen de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó que no pudo hacer en un momento de... ¿Cómo voy a votar eso? Ese argumento en aquel momento. El 2015, el 2019 no hubo balotage. No. Y no lo voté a Alberto. Aunque le dije que lo votara para que me dé una nota. Te doy la nota si me votás. Le digo, yo no veo cómo vas a resolver la relación con Cristina. Yo creo que es un desastre lo que va a pasar. No me rompa los huevos ni en pedo. Entonces no voy. Entonces el sábado llamé y digo, cambié de opinión, te voto. Vení el lunes.
Y vino el lunes, y la primera nota que da después de ganar las PASO, Sí. se la da a Corea del Centro, o sea, a María y a mí, que fue muy impresionante porque fue ese lunes, creo que 12 de agosto, donde Macri hizo discurso tan terrible. Ahora aguántense lo que votaron, la culpa es de ustedes que Sí, votaron sí, esto. sí. Y Alberto estaba en maquillaje, estaba yo, mi hijo que había ido de Cholulo. Eso fue en CNN. No, estábamos en Corea del Centro en Cuarzo TV o en Net TV. Claro. Y no lo voté a Alberto y ahora sí voté a Massa. Ajá. Ahora voté Larreta, Massa. Ajá. Y cuando vos me preguntás por la definición. Te preguntó Flor si la te complicaba, definición. Vos sabés que yo no sé si hice bien. No lo sé. En ese momento sentía que lo hubiera hecho por Bullrich también. No, era un candidato muy difícil, Massa. Y Bullrich ni que hablar. Muy probablemente en un balotaje Massa, hipotético balotaje, Massa-Bullrich hubiera votado a Massa. Pero también con un dolor de huevos que no te puedo decir. Entonces, pero unos también que los conoce tanto, es difícil votar sin dolor de huevos. La verdad que seamos francos, tampoco nos pongamos tan en exigentes respecto de lo que hay, porque también nosotros, qué sé yo. Pero en ese momento, y creo que cada tanto reviso para el libro que estoy escribiendo sobre Milei, reviso esa editorial mía y creo que estaba muy bien fundamentado. Es decir, yo planteaba ahí, vamos a una tragedia. La política tradicional es muy mala, no ha resuelto el problema de la gente, por eso aparece Milei. Pero votando a Milei vamos a dar una tragedia en términos de valores y en términos económicos de otro orden, de otra magnitud, de algo que no conocemos. Me parece que, yo sé que el tema económico está todavía en discusión, pero cuando Milei el otro día dijo la pobreza 60%, él lo atribuye a las gestiones anteriores, pero no es cierto. Todos reciben una herencia, pero se lo juzga por cómo aumentó la pobreza desde el momento que asumen hasta el momento que terminan. Y a ver, gestiones muy malas, como la de Alberto y Cristina o la de Macri, subieron la pobreza en 4 años 5%. Y él está ya admitiendo un 18% de suba en 3 meses. Entonces, es una catástrofe social. Aunque fuera 55, aunque fuera 52, ponle que subiste en 3 meses 10 puntos la pobreza. Es una catástrofe. Por una medida tomada voluntariamente por un gobierno. No es que se te fue de las manos y explotó la hiperinflación o no lo pudiste manejar y explotó la crisis del 2001. No, vos tomaste una decisión que llevó al 10% de la población en 3 meses a la pobreza. Entonces es una cosa de una magnitud tan sideral. Cuando él dice, hice el ajuste más grande de la historia de la humanidad. ¿Y por qué será que nadie lo hizo antes? Nadie lo hizo antes porque todos los demás son estúpidos y no se dieron cuenta, o porque en el medio había gente muy inteligente que decía, sí, si hago ese ajuste bajo la inflación, pero no quiero pagar ese coste, busquemos otra manera. Vos te das cuenta que yo empiezo a hablar de este proceso y me enoja. Bueno, eso te iba a preguntar, porque, a ver, lo que escribimos críticamente también sobre Milei es una pregunta válida, de hecho hemos debatido acá. Mi teoría es que pasan cosas que no es necesario normalizar, digamos, y que son bastante anormales en general para el escenario político. El otro día había hecho un listadito de 10 o 12, después de lo de la Fundación Libertad, que la verdad fue como la consumación de todas las rarezas, de un presidente que citó a un chico con síndrome de Down para insultar a un gobernador, que usa metáforas sexuales y de abuso sexual infantil en buena parte de su gestión, que le dice rata a los senadores y diputados, que insulta al periodismo, que le dice ensobrado, que hoy a la mañana en una entrevista dijo que la marcha universitaria era como una especie de juntada contra él porque le tienen miedo. Da la sensación de que te plantea la pregunta de si está bien o mal la crítica excesiva. Ahora también te facilita ese análisis, digamos. O sea, te la deja picando en el área, porque hay como un contexto difícil de sostener. Sí. Y preguntarte por qué pasa mucho en el mundo. Hay tantas preguntas para hacerse respecto de esto que son muy ricas. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con que no hay que naturalizar. No, digamos. Hoy, por ejemplo, me gustó mucho una nota de Luis Cortina en La Nación, muy chiquita, diciendo utilizar la palabra zurdo, eso dicho en La Nación, está mal, porque estás persiguiendo al que piensa distinto. Y permanentemente zurdos ensobrados. Es un tipo muy extremo, muy agresivo. Bueno, en tu nota de hoy de Infobae citás a Laura Alonso criticando a este término que usa Milei. Laura Alonso, que es hiper recontra macrista. Diciéndole bobo. Sí. El rey Pavo. Sol. Sí. El rey Sol le dice. Sí. Eso fue un aporte de Luisa Romana, sí, que me lo mandó y lo vi tarde, si no lo hubiera hecho en la radio. Claro. Pero, ¿ves que leo lo que mandás? No sé. Sí, se ríe, sí. Pero sí, bueno, después está
¿cómo desarticulás esto? Es decir, desarticulás enojo con enojo, o enojo con reflexión, o enojo con pensamiento. Yo siempre digo que todos han pasado, es la ley de la vida, todos pasamos, nadie es imprescindible. En algún momento mi ley va a pasar, no sé si en 4 o en 8, pero va a pasar, es así. Y el tema es cómo pasamos nosotros lo de mi ley. Y en ese caso requiere mucho trabajo. De ser preciso en la información, de contar, bueno, lo que hicimos siempre. El otro día, yo tengo un amigo que quiero mucho, que es un norteamericano que se llama Tom Hamburger. Yo hice una beca hace muchos años en Estados Unidos, y es un tipo unos 10 años mayor que yo, un tipo que ganó después de esa beca un premio Pulitzer con un grupo de gente investigando cosas de Trump. Y justo me llamó por algo. Porque había 4 o 5 becarios en aquel momento reunidos, todos viejos, y entonces pusimos videollamada y boludeamos. Y después me puse a ver qué estaba diciendo él en las redes, y me encontré un video que lo entrevistan en una pequeña ciudad norteamericana, que él estaba de paseo porque había estudiado ahí, y le preguntan por la relación del periodismo y Trump. Y era muy interesante el paralelismo, porque dice él las mismas cosas que yo diría hoy. Por ejemplo, le dice, vos estás trabajando en periodismo ¿hace cuánto? 45 años. ¿Y cómo definirás esta época en la relación entre poder y periodismo? Nunca vi una cosa así. Nunca vi que nos traten así, que nos insulten así, que no nos den conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Y le dice, ¿y cómo se hace con eso? Trabajar lo que dijimos siempre, trabajar, ser serios, investigar, contar, pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después le dice, pero la popularidad sigue estando ahí de Trump. Era en aquel momento, igual hoy Trump puede ganar, no es seguro, claro, pero puede ganar las próximas elecciones. Entonces, él dice, eso tarde o temprano se termina. Miren, con Nixon ganó la reelección cuando ya el escándalo de Watergate había estallado. El escándalo de Watergate estalla a principios del 71, fines del 71, principios del 72. Toda la prensa grande lo cubre como el gran tema del año en 1972, y a fin de ese año Nixon gana las elecciones. Y en un momento la popularidad se desmorona. Y se desmorona por un hecho que destaca, y en cada proceso político vos ves un momento que la popularidad se desmorona, que no sabes por qué. Menem es reelecto, en el 95 50-30, y en el 97 le gana Fernández Mejía en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó de repente? O Cristina gana 54-17 en el 2015, el 2011. 2012, 300.000 personas en la calle. 2013 pierde la elección con Massa. Y así sucesivamente. Macri es mucho más fácil de rastrear porque tiene que ver con la crisis del 2018. Pero y yo creo que Alberto, la pandemia lo noqueó, Cristina lo terminó de noquear, y la foto fue el golpe final. Ahora, vos decías creo que en la entrevista que te hizo Alfredo Zayat, por eso no vine hace un año. Es de verdad, porque ya habías cumplido. No, porque yo te había regado con vos. Sí. Pero Alfredo es un amigo tan querido, claro, que me invitó, vos sos dije, fundador de Cheque en Blanco. Claro, no, pero además lo adoro. Es un tipo que si me invita, bueno, qué sé yo. No, me pareció válido, sí, tranqui. Digo que vos ahí decías, hay una sociedad que votó a Milei, que subordinó ciertos valores democráticos en busca de un cambio, y que eso a vos te generaba una angustia, una decepción. ¿Podemos estar como perdiendo de vista a esa sociedad? Quizás estamos más atentos a las preocupaciones. Viste que también el voto a Milei es un voto anti-elite. ¿Puede ser que estemos más atentos a las preocupaciones de las élites? Si Milei banca o no la Feria del Libro, si cierra el Inca, incluso si financia las universidades, que para muchísima gente, un sector importantísimo de la sociedad, es todavía la universidad algo lejano. Veía una encuesta el otro día que marcaba que Milei es más popular, si tenés que detectar cuál es el factor que en qué porción de la sociedad es más popular Milei, no lo medís tanto por sexo, no lo medís tanto por edad, lo medís sobre todo por formación educativa. Milei es más popular entre los que tienen solamente la primaria terminada, y es menos popular entre los que tienen la universidad terminada. ¿Hay una sociedad ahí que no llegamos a descifrar? Yo puedo pensar algunas cosas sobre la pregunta que vos decís. No me inclino mucho a hacer teoría porque no es lo nuestro, pero a ver, ¿qué cosas se me ocurren? Primero, un dilema ético. Vamos a suponer que la mayoría de la sociedad, por las razones que fueren, por las razones más legítimas que se te ocurran, un día cree que hay que matar judíos. Pasó. O un día dice, che,
no me importa tanto si mata judíos, mientras resuelve el problema de la inflación en Alemania. ¿Qué hace un demócrata? Se pregunta, ¿no será mis preocupaciones las preocupaciones de la élite y este tipo le está resolviendo? Hay valores en el medio. Entonces hay veces que hay valores respecto a los cuales uno se planta. Después hay que ver si esos valores, cuando vos trabajás como periodista, no te impiden percibir esto que vos decís, que hay una mayoría que por alguna razón está eligiendo un camino que es tan distinto al tuyo o que prescinde de tus valores. Eso por un lado. Por otro lado, yo tiendo a pensar que la gente se agarra de lo que hay también. Entonces yo me acuerdo cuando ganó Alberto Fernández, que al tiempito volvió el movimiento al socialismo en Bolivia, y ganó Petro en Colombia, y ganó Boric en Chile, y yo lo entrevisté a Pepe Mujica, y le digo que la gente está volviendo de izquierda de nuevo, y me decía, no, la gente está enojada, la gente está votando contra lo que hay, es decir, se benefician los que no estaban, pero dentro de un tiempo se van a beneficiar los otros que no están. Claro, bueno, acá también. Acá, con Milei, tenés esa pregunta. ¿Nació algo nuevo? Yo creo que en parte nació algo nuevo. Milei creó una identidad que no existía y esa identidad se va a sostener mucho tiempo. Pero no sé si esa identidad va a ser mayoritaria mucho tiempo, a medida que la gente vea... depende de varios factores. Uno de los factores que de los que depende es si efectivamente la gente está mejor de acá a 2 años o 3 años, ¿no? Olvidémonos de la medio término. Si en 3 años la gente dice, pará un cachito, está bien la inflación, pero igual no me alcanza la guita, igual no puedo hacer esto, igual no puedo... Ahora, si al revés hay un rebote en 3 años y vos tenés crédito, y hay mucha gente que no se puede comprar la casa, que de repente empieza a tener una casa fija, que por ahí le cuesta pagarla, pero es de él, de esa persona, y bueno, vas a tener Milei para rato, pero no por esos valores, sino por lo que... Y me parece, y hay una tercera cosa que a mí me parece que es muy importante, que es que la democracia tiene que ver solo con las mayorías. Entonces, la sociedad argentina, por suerte, tiene una experiencia muy rica en poner límites. Y lo que pasó el martes es una expresión de eso. Es decir, montones de gente distinta. Yo, tengo un máster en marchas. Nunca vi una cosa como el martes. No. La del Mundial. Claro. Tal vez los cierres de campaña, por ahí algunos de ustedes no habían nacido, los cierres de campaña del 83, el de Alfonsín y Luder, fueron monstruosos. En una avenida... Quizás... ¿Pero con réplicas en todo el país? No, solamente donde estaban ellos. Claro. Pero había habido, Alfonsín venía de Rosario y había 200.000 personas ahí, venía acá y había 600.000 personas, qué sé yo. Era un hecho muy popular. Pero no importa, eran hechos distintos, volvía la democracia, cierre de campaña los principales, después las protestas contra Cristina, el Mundial. Hay momentos que vos decís, ahí cuánta gente que había. Bueno, esta es una cosa, protesta contra un presidente 4 meses después de haber asumido. Yo lo vi. En Córdoba, 8 de cada 10 votaron a Milei, fue una marcha increíble. Entonces, y a mí me parece bien, el movimiento de derechos humanos era una preocupación de elites. Y después cambió la Argentina. El movimiento LGBT empezó de alguna manera a pelear los perseguían por todos lados y hoy después cambió la Argentina. Entonces hay una cosa de empezar, pero te digo ejemplos más chiquitos. A mí algo que me pasó en la pandemia que me parece especialmente conmovedor es la pelea de madres y padres para que se abran las escuelas, cuando ya era evidente que había que abrirlas. La vez pasada una de ellas, en ese movimiento había de todo, había gente más conservadora, en general gente crítica del gobierno de aquel momento, pero planteando algo que era, flaco, está bien cuidar a la gente, pero poner un poco de sentido común. Que me parece que sobre todo en el gobierno nacional, en esa gestión hubo mucho laburo, hubo cosas que estuvieron muy bien, pero a veces hubo momentos que faltó sentido común. La historia del remero. El tipo dice, habilitaron el fútbol y a mí no me dejan ir a remar y soy campeón olímpico. Va a poner un remo y bueno, te está mostrando la mujer que quería tomar sol en Libertador. Sí. ¿Cuál es la onda que no me deja tomar sol en Libertador si no contagio a nadie, no me puedo contagiar, déjame hinchar las pelotas? Bueno, ese tipo de cosas con el tema de la apertura de las escuelas, y me contaba la vez pasada María Victoria Barata, que era una de las líderes de ese movimiento, que una de las primeras manifestaciones que hicieron el Ministerio de Educación fue en octubre del 2020. Eran 10. Y cuando volvía por Libertador y vio que había un acto re importante. Y era el primer acto público de Milei, que lo hizo el día de su cumpleaños. Fíjate qué dato, el día de su cumpleaños, 20 de octubre del 2020, es la primera vez que él hace un acto con escenario, habla. Después había habido actos callejeros, algunos movimientos, pero el primer acto importante fue ese día, el día de su cumpleaños. Ella venía a una manifestación con 20
Y él tenía una manifestación de 2000. Todos además muchachotes enardecidos gritando viva la libertad, carajo. Y bueno, eran dos minorías. Y las dos tuvieron una influencia muy fuerte, con lo cual medir lo que se hace en cada momento, por si es mayoritario o minoritario, eso cambia. Y cambia. Imagínate las madres y abuelas de Plaza de Mayo en el 78. ¿Qué había alrededor de ellas? Solo desesperación. ¿Y qué es lo que va a hacer que cambie? Si cambia, ¿no? La dinámica de las cosas. Socioeconómico, la cuestión. No, socioeconómico, eso es definitorio en el corto plazo. Y después, la gente quiere otras cosas, cambia, se cansa, cambia de valores, dice, ya este tipo me hartó de insultarme, está bien, resolvió algo, otra cosa no, pensemos en otra cosa. La confluencia en la creación de una alternativa política que hoy no se ve, pero nunca se ve. Nunca se ve hasta el momento que sale. El otro día la entrevistaba en IP Noticias a Claudia Piñero, la escritora, y hablábamos del tema de la manipulación, en realidad del debate que hay sobre el lenguaje, sobre la guerra que se desata en el lenguaje de un gobierno que varias veces falsea los hechos, digamos, manipula los hechos de tal manera. Yo siempre cuento que hay una película muy buena que se llama La verdad contra Alex Jones, que está en HBO, que es de un caso, lo cuento rápido, de un personaje bastante parecido a la comunicación libertaria, que es un periodista o militante de redes que tiene una cuenta en YouTube, hasta que un día pasa un tiroteo en un colegio de Estados Unidos donde matan a casi todos los chicos. Y el tipo dice, esto es mentira, no hubo ningún tiroteo en el colegio. Esto en realidad fue una movida para poner de nuevo la discusión si hay que tener armas en el distrito o no. Esa operación llega a tal nivel que el 30% de Estados Unidos creen lo que él dice. Entonces, ¿qué pasa? Los padres de los chicos asesinados salen a la calle y dicen, ¿dónde tenés guardado a tu hijo? La gente misma le pregunta, son unos mentirosos, no mataron a nadie. O sea, se genera, eso termina después en un juicio, no voy a contar toda la película, pero cuando vos ves ese tipo de cosas, ves algunas conexiones acá con esa manipulación, que es peligrosa, o que parece peligrosa. No sé si es nuevo eso, Tengo duda que sea nuevo. Creo que la manipulación política, la manipulación informativa ahora tiene otras herramientas, pero siempre existió. ¿Pero a este nivel? No lo sé, pero viste que distintas fuerzas políticas tienen distintos puntos de vista sobre lo que ocurre. Sí. O dan distinta información, qué sé yo, haciendo asociación libre. Yo me acuerdo cuando de cosa de viejo, de la Rúa gana la senaduría en el 92 en la ciudad de Buenos Aires, y ese mismo momento el menemismo, había una elección en una localidad de Jujuy que se llamaba Perico, claro, y toda la discusión sobre en Perico ganamos. Sí. Bueno, Menem ganó después, ¿entendés? Y si toda la discusión, yo me acuerdo, toda la cobertura sobre Menem era salvaje. Yo me acuerdo que después Cristina se quejaba de cómo los medios hablaban contra ella. Bueno, la gente joven no se acuerda lo que era Menem cuando en el 95 es reelecto. Antes de ir a una conferencia de prensa en la que yo estuve y me puteaba de atrás gente que después fue empresario importante, en el 95, Menem, antes de la conferencia de prensa, va al programa de Neustadt y brinda y dice, le ganamos a los medios de comunicación. Y era realmente salvaje, era toda la prensa alineada, porque La Nación, porque empezó Página y después La Nación, Noticias, Clarín, todo era, Clarín hizo la causa que termina con Menem preso, el tráfico de armas a Perú y Ecuador, lo hizo Daniel Santoro en Clarín. Y entonces era muy salvaje y el tipo ganó. El tipo ganó y se cagaba en todo, era burlón en todo. Bueno, ganó porque la economía había crecido 9% 3 años consecutivos, había parado la inflación y nosotros veníamos de hiperinflación. Tenía razones para ganar. Vos estás preparando un libro sobre Milei. Sí. Y bueno, eso te debe haber permitido profundizar mucho más que el resto de los que estamos laburando el día a día sin detenernos en algunas cosas. No te voy a decir que me anticipes la tesis del libro, pero... No tiene tesis. Es un libro que, a ver, te lo voy a contar como lo cuento en el prólogo que está escrito hoy. Perfecto. Yo había arreglado con Planeta un libro sobre determinado asunto, no importa. Y el 11 de agosto, yo creo que firmé el contrato el 30 de julio. Y me acuerdo que lo firmé apurado porque como en el contrato no se puede poner actualización al nivel del dólar, claro. Le digo, bueno, firmémoslo ahora, pero me lo pagás el mismo día porque no sé cuántos dólares, porque claro, yo ahorraba con eso. Bien argentino todo. Y firmo eso y el 11 de agosto gana Milei las primarias. 30 puntos, claro. Entonces el lunes la llamo a Adriana, que es la gerente general de Planeta, o la gerente de, sí, creo que general. Le digo, che, Adriana, no es ese libro, el libro es Milei. ¿Pero vos te parece que va a ganar? Sí, me parece
parece que va a ganar, pero aunque no gane ya es una historia del carajo. El tipo que cambió la política argentina. Bueno, hablemoslo, qué sé yo, y ahí me empecé a meter y fue una adicción, es algo que me atrapó, y una adicción patológica, es decir, todo este tiempo, en algún momento, mis chicos, mi mujer, mis amigos, dicen, pará de hablar de Milei, no hablas de otra cosa que de Milei. ¿En qué estás pensando? Estás pensando en Milei, ¿no? Y cuando la cabeza se me va hacia un lado, se me va hacia Milei todo el tiempo. Bueno, pero tu hijo te alimentaba, ¿no? Con lecturas. Sí, mi hijo me ayudaba mucho, Luisa también. Bueno, pero en esa dinámica lo que yo hice fue encontrarme con un material que es espectacular. Es como si fuera un material, alguien que va a hacer un trabajo histórico. Y entonces te agarrás con los documentos de la época, que hace un historiador. Va, Mariano Moreno, qué cartas hay, qué decían los diarios en ese momento, qué cartas, bueno, los elementos de contexto, más la historia personal, qué otros testimonios, cómo construye todo esto. Acá había un material histórico increíble que se llama, para ser muy sintético, hay otras cosas, el Peluca Milei. ¿Qué es el Peluca Milei? Es un sitio que fue cargando todo lo que hacía Milei en público desde que Milei existe. Y entonces ahí hay cientos y cientos de horas de material que poca gente vio en detalle. Y entonces vos te encontrás ahí con actos que no esperabas. ¿Lo estás viendo vos personalmente todo eso? Yo, Luisa, sí, Juan, tus colaboradores. Sí, pero yo casi mayoritariamente, porque cuando me mandan una desgrabación, después voy a ver la cara, el tono, etcétera. Y entonces vas contando los 7 años últimos de historia argentina en base a la trayectoria de Milei. Hay momentos en que se va a lo que pasaba alrededor, pero se pone poco interesante porque él es tremendamente magnético. Porque lo que pasó es tan fuerte, tan provocativo, tan disruptivo, que vos lo empezás a ver parte por parte. Entonces ahí me encuentro con muchísimas cosas. Primero, hay un capítulo que es el tercero, que es ¿quién era Milei hasta el 2016? Y entonces aparece todo lo que Milei dijo de su vida, que es muchísimo, pero muchísimo. Entonces, por ejemplo, aparece que a los 13 años debutó con prostitutas. Él dice, yo debuté con prostitutas a 13 años. ¿Con tu papá fuiste? No, fui solo. ¿No fuiste con amigos? No, fui solo. ¿Y cómo hiciste? Creo que es un reportaje con Nicole Neumann. Mira. Entonces, él dice, no, es que yo sabía dónde había, fui, y me gustó y seguimos. Dice así textualmente. Después aparece toda la teoría de Milei para explicar por qué no cree en el matrimonio. Entonces él dice, y lo explica como la teoría, creo que la teoría de la utilidad marginal. Entonces él dice, si vos comés un café con leche, todos los días comés un café con leche, en un momento le perdés el gusto al café con leche, pero si le agregás una media luna un día, lo que le agrega el café con leche y la media luna es buenísimo, con lo cual mejor café con leche con media luna que café solo, y eso explica el matrimonio. O dice, si vos estás en un desierto y te ofrecen un vaso de agua, ¿qué das por el vaso de agua? Todo lo que tenés. Al segundo vaso de agua ya negociás un poquito, ya tomaste 50 litros de agua, viene un vaso de agua y lo tirás por la cabeza. Eso piensa de una mujer, una compañera con la que está toda la vida. Es un vaso de agua que te ofrecen cuando ya tomaste 50 litros. ¿Y lo de la relación con la hermana, ponele? Lo de la relación con la hermana, lo que se ve de la relación con la hermana es un cariño enorme y una dependencia, porque es el único vínculo estable que tiene Milei en toda su vida. El único. No hay ningún otro vínculo estable que él haya tenido en toda su vida. Los amigos son amigos con los que se pelea, los trabajos son los trabajos de los que él es echado, se va muy enojado. Los aliados políticos son, pero totalmente, es una situación recontralábil. Vos te das cuenta de lo que pasa hoy, lo que pasaba aquello, que ¿dónde está Giacomini? ¿Dónde está Maslatón? ¿Dónde está Carlos Rodríguez? Kikuchi? ¿Dónde está Carlos Rodríguez? ¿Dónde está Ocampo? ¿Dónde está Píparo? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Carta a las cabezas. En un momento le preguntan, ¿vos querés más a los animales o a los seres humanos? Y el tipo es tajante, a los animales, a los perros. Eso te iba a preguntar, del tema de los perros, que te lo quiero preguntar y al mismo tiempo me pregunto, ¿por qué estoy preguntando sobre los perros del presidente? Y porque es un rasgo muy, muy saliente y porque es muy importante en su vida. De los perros, lo que yo puedo, porque el libro casi no tiene ningún tipo de información secreta. Es decir, no hay nada porque ahí tenés que demostrarlo. Que te contó una fuente en off, claro. Exacto. Entonces, y además lo que te puede agregar eso, créeme, es marginal. Te agrega algunas cosas. Sí, hablo con mucha gente para enriquecer mi punto de vista, pero no la información secreta. Entonces, no es información, viste eso, esa cosa. ¿Y esto de dónde lo sacaste? Todo está público. Los perros.
Él cuenta en un libro que se llama, soy un erudito. ¿Leíste todos sus libros? Casi todo, casi todo. Sí, no, totalmente. La entrevista que le hacen a la Medium el viernes en la radio, yo lloraba. Bueno, es que es así. El tipo, en un libro que se llama El Camino del Libertario, donde él tiene un gran gesto conmigo. En El Camino del Libertario, en un momento, hace una lista a los periodistas por los cuales está agradecido. Y hace una lista como de 25 nombres, y el último es el mío. Y es el único del que dice algo. Entre paréntesis, un periodista que está en las antípodas de mi pensamiento, pero siempre pregunta a fondo y con respeto. Ajá. O sea, hace un elogio que es el mejor elogio que me puede hacer. O sea, tiene uno de los líos del libro es que él es muy deferente y muy amable conmigo hasta hoy. Hubo momentos de pelea, pero que los cuento, pero no se rompió la relación por parte de él. ¿Chateás con él? Poco, porque es difícil la relación con los presidentes. Ajá. Es porque vos escribís de ellos, yo soy hiriente, provocador al pedo, no me pierdo una provocación, una cosa de humor, no me lo pierdo, y siempre pienso, este tipo me va a mandar a la concha de la lora. ¿Y él te trata bien? Las últimas veces que hablé fue muy amable. Ajá. Y que habrá sido hace 4 semanas, que yo 3 semanas, no sé. Ajá. Pero es muy esporádico. Lo mismo pasaba con Alberto. Alberto te buscaba y vos, claro, los argumentos de Alberto, que era lo mismo en privado que en público, hay un momento que hay un presidente del otro lado, y decirle pero, hay un momento que vos sentís que es irrespetuoso, que no estás, que el tipo se puede ofender, che, soy el presidente, ¿me escuchás? Entrevistas con medios críticos o medianamente críticos no da. Él lo que me dijo es que yo no te voy a dar una entrevista porque me hacías pensar después fuera de la caja, y eso para mí es muy problemático. Porque me engancho en la discusión y después lo demás lo usan. Pues la última entrevista que me dio fue en medio del 2022, y ahí surge el despelote de la venta de niños. Claro. Que eso es mérito de mi hijo, porque cuando sale el tema de la venta de órganos, yo no lo estaba mirando mucho a Milei, porque miraba Juntos por el Cambio, que el gobierno, y él me dice, eso de que dijo de los órganos, lo escribió un tal Rothbard, que nosotros no conocíamos en ese momento, y 2 párrafos más atrás habla de la venta de niños. Si vos se los preguntás, va a ser lindo escuchar qué te dice, me dice. Entonces vino, hicimos un reportaje muy amable hasta que llegó ese punto, y él medio que dijo que sí, que en algún momento, pero no dijo que no, y se armó el quilombo. Entonces, a partir de ahí no me dio más reportaje. O sea, él se da cuenta que no puede salir. Es imprudente. ¿Qué dijo eso? Me haces pensar fuera de la caja y eso es problemático. Sí, exacto. Y bueno, pero ¿qué estaba diciendo? De los perros estábamos hablando. De los perros. Entonces, él en el Camino del Libertario, que es un libro autobiográfico y muy autoelogioso, cuenta que en el 2004 se había ido de la consultora de Broda, aparentemente por un conflicto con la hija de Broda, porque los dos eran jefes del estudio, y él dice el doble comando no funcionaba. Broda dijo esta semana, era un tipo brillante, pero para leer papers, pero no en su relación con la realidad no funcionaba. Y dijo, y además tuvo problemas serios con mi equipo, no conmigo siempre fue respetuoso, pero tuvo problemas serios con mi equipo. En ese momento él había publicado un paper que se publica, él dice, fíjense qué dato para este momento, la cantidad de perlitas que aparecen cuando vos mirás muy detalladamente, se había publicado en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, se publica su paper en la universidad pública que él acusa de ser aplicar adoctrinamiento. Y él acepta, y eso se hizo con plata pública, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se publica, él lo va a presentar el paper, está en un hotel y se encuentra con un tipo que tenía un criadero de perros de pastores ingleses. Lo va a conocer, un perrito se le acerca más que otros, y ahí se produce uno de los momentos más felices de su vida. 2004. Este dato es importante, 2004, porque cuando yo lo vi, lo primero que me puse a googlear y hablar con veterinarios, ¿cuánto vive un pastor inglés? Ese es Conan. Y un pastor inglés vive de 6 a 12 años, con lo cual es evidente que 2004, estamos en 2024, o es de una longevidad récord, o Conan murió. Y hay varios testimonios de que Conan murió, es muy evidente. Uno es el de la chica esta, que es una veterinaria bastante respetada, Celia Melamed, que cuenta que la convocaron en ese momento, como ella, además de ser veterinaria, tenía una conexión con los animales que le permitía traducirlos, lo que ellos sentían, a sus dueños, aun cuando los animales hubieran muerto. La conectan y tienen una sesión de ver la foto de Conan y transmitirle a Milei y a Karina. Juan Luis González dice que ella además después la entrena a Karina para que pudiera hacer lo mismo. El autor del libro El Loco. El autor del libro El Loco. Bueno, lo siguiente que se sabe es que un día va a la televisión y presenta a 4 perros, unos meses después, a 4 perros clonados, que él dice son mis nietos de 4 patas, son los hijos de Conan, y
Y hay una entrevista de Pia Shaw a ellos, ¿A los dos? No, a él y a los 4 perros, Ah. es decir, que estaba ahí, Sí. donde en un momento dice, qué lástima que no pudo venir Conan, ¿no? Es que Conan tiene demasiado con esto, y era todo el tiempo en primera persona, y duermen con vos, no, Conan duerme conmigo, ellos 4 no. Entonces vos decís, pero pará, si murió Conan, y todo el tiempo en primera persona dando detalles muy... por ejemplo, Daniela era su novia, una Sí, cantante, cantante, bailarina, y entonces ya lo conocía a Conan. No, lo que yo hago con Conan es hacerle pasar el audio de la persona a la que va a conocer a ver cómo reacciona. Bueno, pero ¿por qué no fue a tu casa a verlo? Es que mi casa es Kosovo. Yo tenía un sillón de 6 chico, plazas y ahora tienen 3, porque los perros se la comieron. Entonces lo cargan y bueno, dale de comer en lugar de que se coma sillones. Bueno, todo eso va contando. Decime si esto no es relevante cuando uno mira la porcina. Pero pará, una cosa es eso y otra cosa es que en Olivos se discute si hay 4 o 5 caniles. Bueno, ahí hay algo de lo que él no puede hablar. Es evidente que él no puede hablar, porque ¿qué dice esta Celia? Dice que al parecer, porque acá hay una gran... los perros que vienen de Estados Unidos clonados de Conan son... es que increíble hablar de esto. Sí. Son 5. En realidad, hay una duda de esto, porque cuando Milei gana las elecciones, sale un comunicado de la empresa que clona felicitándolo. Salen 2 comunicados. Una que habla diciendo, nosotros hicimos 4 clones de su perro fallecido Conan, dicen perro fallecido, y en otra dice, hicimos 5 clones. Si fueran 5 clones, al parecer vinieron 4, los 4 que dice Murray, Robert, Lucas y Milton, y uno más que era Conan. Y esta chica Celia dice, el otro día lo dijo en la nota, dijo, bueno, lo que dice Milei y la hermana es que cuando uno de los 5 perritos conocía la casa, sabía dónde ir, cómo verse, entonces claro, interpretan de eso que el alma de Conan se transmite a este perro. A uno en particular. Claro, entonces cuando Milei habla de Conan en presente, estaría hablando de un caso de, ¿cómo se llama? Cuando reencarnación. de reencarnación, exactamente. O sea, hay uno de esos perros que tomó la vida de Conan, digamos. Pareciera ser una cosa así. Que yo, Florencia se ríe, y yo, la verdad que me impresiona todo esto, pero de cualquier manera, también pasa que todos somos un poco espiritistas, por decirlo de una manera. De alguna manera. Hay toda una historia de tratar de hablar con los muertos, de comunicarse. Pero está bien, pero vos no negás la muerte. O sea, hay un montón de gente que extraña. No, está bien. O sea, una cosa es la conexión con él. A ver, y la otra es decir existe. Déjame ir un poco más allá en el análisis. Hay una gran pregunta, hay varias preguntas acá, pero hay una gran pregunta sobre Milei, es si un, entre comillas, loco, una persona con problemas de personalidad muy evidentes, puede manejar bien un gobierno o puede hacer cosas importantes. En general, una persona que es solitario, golpeado por el padre de manera salvaje, ninguneado por la familia, bueno, que no puede controlar sus estallidos personales, porque varias veces hay muchas evidencias de que el tipo termina, pará, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? Bueno, todo eso sí puede hacer grandes cosas. En general, en la mayoría de los casos, la respuesta es categórica. No, una persona con estos antecedentes termina mal. Pero hay casos que demuestran lo contrario. Por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk es tanto o más problemático como Milei. Él ha dicho, yo soy bipolar, yo tengo Asperger. El libro de la biografía de Elon Musk de Walter Isaacson, que de paso le recomiendo, es un librazo. Sí, me lo han recomendado. Cuenta un tipo, pues también, el padre le decía todo el tiempo que era un idiota, que no servía para nada, no lo golpeaba, lo ninguneaba muy mal. Pero en Sudáfrica parece que en las primarias es la ley del más fuerte. Los estimulan a cagarse a trompada por un cacho de pan a los chicos. Y a él lo cagaban a trompadas todo el tiempo, tipo que terminaba muy lastimado. Hay una de las ex mujeres de él que en un momento dice, el problema con Elon es que hay muchos Elon en su mente. Entonces hay algunos de esos Elon a los que yo amo y me aman, y hay otros que son asquerosos y agresivos, y yo a esos tipos no los quiero nada, y tampoco me quieren a mí. Y el tema es que cambia todo el tiempo el personaje. Entonces vos estás con Elon Musk, la misma cara, pero aparece un Elon y no sabes qué pasa, que es dominado por el otro, y no sabes dónde pararte.
Y es Elon Musk, el tipo que hizo un imperio. No es Galperín, que con una idea de otros tiene la inteligencia y el talento de hacer una cosa importante. No, es un inventor, Elon Musk, es un Da Vinci. Ahora es interesante eso. Yo tenemos que ir cerrando, en una nota en página contaba lo de la Fundación Libertad y hay una línea de pensamiento que dice, este cambio no se podría haber hecho sin un tipo que tenga la locura esta. Bueno, es que cuando el tipo con problemas llega al poder, el poder se embellece y lava todo. Entonces todos se empiezan a explicar. Es que cuando, salvando, hay enormes distancias entre... Hay un momento que yo le digo, en esa entrevista, fuera de aire, cuando le pregunto por el tema de la venta de niños, le digo, Javier, no sería bueno que vos llegues al poder, no solamente por el país, sino por vos tampoco. Y dice, ¿por qué? Y porque requiere una estabilidad emocional que no tiene nadie, pero vos menos que nadie. Entonces él revolea los ojos y me dice, viste, como hace así, como, ¿le vos decís que estoy loco? Entonces le digo, y un poco sí, vos estás un poco chiflado. Y entonces él me dice, y los que están ahora, y le digo, ese es tu punto fuerte. Y entonces cuando uno mira hacia atrás, vos decís, Alberto cuando le dijo que sí a Cristina sabiendo que era Cristina, ¿estaba acuerdo? Cristina cuando designó a Alberto y todo lo que hizo, ¿estaba acuerda? Menem, de la Rúa, el tema de la psicología del poder y lo que genera el poder una vez que llegás en la psicología de los seres humanos, hay muchísimo escrito respecto de esto. Milei es un salto pero brutal hacia adelante. Y cuando el mismo libro de Elon Musk gana Trump, la discusión es, bueno, pero no está tan loco. Es algo que lo hace para... No va, bueno, con Hitler, no va a hacer lo que decía en campaña. ¿Y por qué no va a hacer lo que decía en campaña? ¿Pero cuál es la razón en la que vos concluís, votás a alguien que no va a hacerlo? Todo eso se ha dicho siempre. Pero bueno, es lo que hay y hay que contarlo, hay que analizarlo. ¿En algún lado él reconoce que recibe asesoramiento de los perros? No lo vi, eso no lo vi en ningún Viste lado. que es algo que se repite, que circula. No, es algo de lo que él no habla. Hay cosas de los que hablaba muchísimo antes de las que dejó de hablar. Por ejemplo, la relación con los padres dejó de hablar. Se reconcilió, entre comillas, en el 2020. No en la campaña, en la cuarentena. La pasaron juntos. Pero no hay una sola foto de él con ellos. Si vos te fijas, los padres tienen prohibido hablar, no hay una nota que hayan dado ni para hablar bien, no hay una foto de familia, no hay un encuentro. El único lugar donde les permiten salir de la madriguera es el día que él asume, donde van a un palco y se guardan y nunca más. Y van caminando, ni siquiera... El búnker del día que ganó. Fueron al debate en la Facultad. Y vos lo ves como caminando solitos ahí, una cosa muy marginal, es muy raro lo que pasa ahí. Pero bueno, son familia, qué sé yo. Ernesto, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Mucho la charla. Yo también. Viste que a uno le cuesta despertarse, pero después se engancha. Sí, total. Gracias.